La última gota. En referencia al podcast del Pacto Social, una jovencísimamente inquieta me manifestó que le parecía toda una información muy valiosa, pero no aclaraba qué hacer con esa información. Y la verdad que me dio en un lugar que yo también siento que me encantaría poder tener más respuestas que preguntas. Bueno, en realidad no es que me encantaría, porque me gustan más las preguntas que las respuestas. Tengo la idea de que las preguntas te expanden y las respuestas te encogen. Pero sí me encantaría poder dar soluciones. Así que reflexionando sobre esto, he decidido profundizar en el viaje interior, en aquello que en el podcast del Pacto Social menciono sobre tener un diálogo con uno mismo. Me he planteado describir más en profundidad y en detalle lo que para mí es hacer ese ejercicio. ¿De qué se trata? Esto enlaza directamente con las teorías del suizo Carl Jung y su concepto de la sombra. Carl Jung planteó y denominó sombra a todo aquello que nuestra mente consciente y nuestro ego rechaza de nosotros mismos, no tolera, no acepta, niega su existencia en nosotros mismos. Decía Jung que relegábamos todo eso a el inconsciente y que desde ahí nos gobierna sin que nos demos cuenta hasta que elevamos eso a la conciencia. Y ahí es cuando podemos empezar a dejar de ser gobernados y gobernar nosotros desde la conciencia. Entonces lo que yo llamo viaje al interior, diálogo con uno mismo, conocerse, etcétera, etcétera, hace referencia a entrar en contacto con esa sombra, entrar en contacto con todo eso de nosotros que hemos eliminado de nuestra conciencia activamente porque no lo podemos aceptar. Eso que no sabemos que está ahí latente, al acecho, y es el responsable de cuando mentimos, cuando tenemos alta susceptibilidad, cuando tenemos ataques de ira, cuando somos egoístas, etc. Es decir, es el responsable de que tomemos malas decisiones para nuestra vida. El responsable de que malogremos vínculos, que malogremos oportunidades laborales, que malogremos nuestro estado de ánimo en general. Este viaje hacia adentro es un viaje al encuentro de esta sombra, de esta parte tuya que detestas y por eso has relegado al inconsciente. O sea que no vas al encuentro de una parte tuya que te va a gustar. Esa parte tuya necesita un espacio que tú no le estás dando. Y no se lo das porque te cae mal. Entonces, lógicamente, no le das el espacio. Por lo tanto, el primer objetivo de la misión del viaje hacia uno mismo es conocer esa sombra, conocer esa persona que no nos cae bien y intentar comprenderla. Y comprenderla no significa tenerle compasión, pobrecita, ser condescendiente, ay, pobre cómo sufre. No me refiero a ese tipo de comprensión, eso es contención. Me refiero a entender por qué esa sombra se comporta como se comporta, que no nos gusta. Puede ser pues una herida, un dolor, puede ser que estás queriendo marcar un límite, puede ser que contradice una ideología tuya, una creencia, una postura social. Algo está haciendo que hace que te caiga mal. Entonces, comprender qué es eso. Comprender la forma de esa parte tuya, sus mecanismos, sus razones, por qué está ahí, qué está pidiendo, qué necesita, qué le falta, qué dice de ti.
Y para conseguir este objetivo de conocer y comprender nuestra sombra, es necesario aproximarse a ella como un observador y no como un juez. Hay que ponerse la bata de laboratorio, la bata blanca, la lupa, el microscopio y acercarnos a observar nuestra sombra, esa parte recluida que nos cae mal y que está ahí angustiada, pidiendo, insatisfecha, y acercarnos como científicos a observar sus características, sus patrones, sus razones, sus orígenes, con qué se conecta, y tomar nota de todo eso como quien observa algo que no es nuestro. Observa un fenómeno y lo analiza, eligiendo durante todo ese proceso dejar a un lado el juicio, las emociones, si me gusta, no me gusta, me hace sentir bien, qué feo, qué lindo. Solo se hace una observación objetiva de aquello a lo que me estoy acercando a mirar. Y este paso también es muy importante, se lo nombra. Se nombra las emociones que se identifican, se nombran las inseguridades, se nombran las frustraciones, se nombran los miedos. Me da miedo esto, me da rabia esto otro. Pero insisto, es muy importante durante este proceso no juzgar la sombra, ni empezar a juzgar a otras personas, no emitir juicios, solo observar. Pero claro, esto es muy difícil cuando llevas toda tu vida juzgando a todo el mundo y juzgándote a ti. Entonces, el viaje hacia uno mismo no se puede hacer si no aprendes a suspender tu aparato juzgador. Porque cuando te encuentres con tus deshonestidades, tus bajezas, tus crueldades, tus faltas de consideración, tus egoísmos, tus responsabilidades en aquellos fracasos que achacaste a otros, lo único que te va a permitir seguir observando eso que te estás encontrando de ti mismo allí, sin desmoronarte, es recordar una verdad, que es que no eres distinto a los demás en esto. Todos hacemos crueldades, deshonestidades, mentimos y somos egoístas. Lo único que pasa es que nadie lo dice y nadie se lo quiere creer y todo el mundo lo relega al inconsciente. Y así nos pasamos una vida creyéndonos moralmente superiores a los demás y juzgándolos desde ese lugar, diciendo, buah, yo nunca haría eso. Pero sí lo haces. Lo que pasa es que lo escondes de ti. Así que para hacer este viaje interior es necesario suspender este aparato enjuiciador, abandonar esa posición de superioridad moral, lo que significa alinearse con una actitud de humildad, de no estoy por encima de nadie, soy igual de bello y espantoso que todos los demás. Y eso probablemente ya es bastante complicado porque hace caer en dominó todas las fichas de tu vida, todas esas personas que juzgaste y culpaste y responsabilizaste, pues eran igual que tú. Y requiere ese primer paso. Porque nos pasamos la vida viendo las malas acciones puntuales de los demás como rasgos permanentes de su personalidad y las malas acciones permanentes nuestras como momentos puntuales y justificados. Pero no, resulta que somos todos iguales. Una vez que entiendes esto y que entiendes que la única diferencia con aquel que hizo esto y tú no lo has hecho es que su sistema fue puesto a prueba y el tuyo no,
pero que cuando el tuyo es puesto a prueba, si eres sincero contigo mismo, te darás cuenta que falla igual que el de los demás. Una vez ordenadas estas fichas, puedes acercarte a tu sombra, nombrar todas esas cosas que tiene y que probablemente no te gustan de ella, entendiendo que eres una persona y como todas las demás las tienes, que no es que tú estás enfermo o eres deforme o estás fallado, por mucho que los demás te lo dirán. Porque los demás están también gastando toda su energía en ocultar su sombra. Eso no te tiene que confundir. Lo que te vas a encontrar allí, en ese cajón desastre, en ese trastero que tienes, son esas mismas cosas que te desagradan muchísimo en otras personas y que te encuentras por ahí y que probablemente muchas de esas personas les has hecho la cruz por obrar de esa manera. Pues esas mismas son las que te vas a encontrar allí. Entonces es esencial entender que al encontrar esas cosas allí, en ese fondo tuyo, no estás siendo igual de mala persona que esas a las que le hiciste la cruz. Es entender que esas personas a las que le hiciste la cruz no son distintas de ti y tú le hiciste la cruz igual que le hiciste la cruz a todas esas cosas que has reprimido y guardado en ese inconsciente. Y acá me viene a la mente y me quiero referir a la película American Beauty, donde está el padre militar que era un ferviente odiador de los homosexuales y finalmente se revela que el tipo tenía deseos homosexuales, ¿no? Y tiene ese intento con el protagonista y como no sale bien, después se mata, si no me equivoco. O lo mata a él, ¿no? Bueno, no sé, no acaba bien la cosa, evidentemente, ¿no? Pero que en definitiva ejemplifica muy bien cómo el tipo condenaba duramente algo en los demás que simultáneamente estaba condenando duramente en sí mismo. Por lo tanto, imposible entrar en contacto con tu sombra desde la soberbia, desde la superioridad moral. Bien, dentro de lo difícil que es todo este proceso, si no fuera difícil, no valdría la pena y no traería cosas tan buenas, tan beneficiosas para tu vida, que básicamente se resume en felicidad, en que la soledad se convierta en un aliado en vez de un enemigo, en que tu estabilidad emocional y tu sensación de valor no dependa de cuántos amigos tenés o cuántas novias o cuántos likes, y de convertirte en una persona más empática, más creativa, con la que dan más ganas de estar, más capaz de orientar a los demás, las situaciones, de navegar los conflictos. Va a traer variedad, riqueza y equilibrio a tu vida. Esta primera fase de suspender el aparato enjuiciador, bajar a la humildad, entrar en contacto con nuestra sombra, conocerla y comprenderla, es la que trae más beneficios. Así que vale mucho la pena. Los beneficios inmediatos de esta primera fase son que te dejas de odiar a ti mismo. Todavía no te haces amigo de ti mismo, de esa sombra, pero ya la dejas de odiar. Y en el proceso dejas de odiar a todos los demás que odiabas porque creías que eran peor que tú. Y al entrar en contacto con la humildad de tu sombra y darte cuenta que son iguales que tú, dejas de odiarlos, y al dejar de odiarlos y dejar de odiarte a ti, empieza a desaparecer el rencor que tienes contra personas, contra el mundo, contra grupos sociales, porque todas esas figuras eran figuras que tu cerebro había decidido colocar en un plano de inferioridad moral respecto a ti.
Y cuando te das cuenta de eso, desaparece el rencor, desaparece el odio, desaparecen los enemigos, y esto ya mejora infinitamente tu vida. No solo tus sensaciones mejor interior y vives mejor, sino que esto te faculta a empezar a dar amor a los demás, a empezar a liberarlos del peso de su propio juicio sobre sí mismos, no juzgándolos. Y eso es un acto de amor gigante. Otro gran beneficio de esta primera etapa es que nos ejercita a entrar en contacto con nuestra propia vulnerabilidad. En estos momentos en que te enfrentas a tu sombra con humildad, son momentos que te van a romper, te van a doler, necesitarás llorar, desestabilizarte emocionalmente, necesitarás no negar esas emociones para que el proceso ocurra. Y si consigues hacer esto, estás dando un paso importantísimo para dejar de censurar tu vulnerabilidad delante de ti mismo. Ya no te hablo de delante de otras personas, pero que no te des vergüenza tú mismo solo porque te has puesto a llorar a la lágrima tendida porque algo te afecta. Entonces, una vez que dejas de sentirte incómodo frente a tu propia vulnerabilidad, esto te faculta para empezar a dejar de sentirte incómodo frente a la vulnerabilidad de otra persona que se derrumba delante tuyo, llora, necesita contención, que eso no te espante y te haga sentir incómodo y quieras neutralizar esa situación, volverla a la superficie. No, ya estás entrenado en que a ti también te pasa, ahora le pasa a esa persona, puedes empatizar con la situación y navegarla en vez de esquivarla. Y ya en tercer lugar, al ahondar en este ejercicio, llega un momento en que puedes mostrar tu vulnerabilidad delante de otra persona. Y eso aumenta muchísimo el potencial de intimidad, profundidad, cercanía, conexión y vínculo que puedes desarrollar con las otras personas. Entonces, resumiendo, esta primera etapa es conocer la sombra y no se trata de ay, pobrecito mi niño interior, lo voy a cuidar, pobrecito, ni qué asco mi niño interior, no lo quiero ni ver. Aproximarse y conocerlo. La segunda etapa, una vez que conoces tu sombra, es lo que Jung denominaba integrar la sombra. En un proceso que él denominó individuación, que viene a ser tú mismo. Por ejemplo, descubro que me da miedo interactuar con esta persona porque me suele hacer comentarios que me hacen sentir mal con mi apariencia física. Entonces yo, como tengo miedo, soy frío y distante con esta persona para que no se entable ninguna conversación donde pueda surgir esa situación. Entonces la integración de esa sombra implica entender que te está pasando todo esto, dejar de culpar al otro de que te haga esos comentarios, porque lo que quieres no es encontrar culpables, eso no resuelve nada. Lo que quieres es ponerte al mando de tus emociones y de tu vida. Y aliarte con tu necesidad, aliarte con ella en vez de avergonzarte de ella. Y aliarte con ella significa que en vez de ser frío y distante con esa persona, sin ira y con control, porque no te avergüenzas ni lo culpas, decirle: me incomoda que me hagas comentarios sobre mi apariencia física que me hacen sentir mal. Por favor, no, si lo puedes evitar, te lo agradezco. Esto sería tener la sobreintegrada, que evidentemente te pone al mando de la situación en vez de convertirte en una víctima que necesita huir de esa situación, distanciarse, porque no es capaz de ser soberano de sus emociones. Sus emociones están en manos del entorno. Otro ejemplo podría ser reaccionar con ira. Me enfado, le levanto el tono, le digo cosas.
Bueno, otra vez, ir a ver esa ira, antes era el miedo, ahora la ira, ¿a qué se debe? Por ejemplo, descubrimos que se debe a que se están traspasando unos límites, para mí, esenciales, que yo he dejado que se pasen, se crucen, y en un momento estallo porque fui acumulando y aguantando. Entonces, integrar esa sombra es identificar anteriormente cuando se van acumulando esas cosas y plantearlo serenamente, marcando un límite con valentía, porque al marcar un límite esa persona te puede decir, que está este límite, entonces me voy. Hay que tener valor y eso es parte del proceso de integración de la sombra. Cuando se consigue, se experimenta una sensación de gran bienestar, porque ahora sí te haces amigo de ti mismo. En la primera fase, cuando entras en contacto con tu sombra y la conoces, todavía no te cae muy bien. Pero cuando la integras, es una parte de ti que también puedes invitar a la fiesta. Y cuando eso ocurre, ya no hay parte de ti que se quedan afuera, relegadas, amordazadas, y te vuelves amigo de ti mismo en tu totalidad. Y esa sensación es equilibrante. Cuando consigues ser soberano sobre todas las partes de ti. Por eso me parece tan acertada la palabra integrar que utilizó Jung sobre este proceso. Integrar la sombra, porque me parece que se trata de establecer una alianza entre tu parte consciente y esa otra parte de ti que estaba en el inconsciente, pero ahora la has traído al consciente, y no solo la has traído a la conciencia, sino que has aprendido a hacer que funcione de manera constructiva en el contexto de tu vida. Entonces ha pasado a ser un aliado del reino. Y esa es la integración, pero que eso ya, francamente, te permite convertirte psicológica y emocionalmente en un ser humano de élite, ¿no? Porque eres una persona que conoce su sombra, la ha integrado, y una sombra integrada es una sombra que es útil, que te propulsa a vos y a todos los que te rodean. Así que os deseo muy buen viaje a todos los que sienten que tienen lo único que hace falta para hacer todo esto, que es coraje.